La historia de Buenos Aires comenzó supuestamente en este lugar. Hace casi 475 años llegaron hasta aquí más de 2000 hombres en la expedición más grande organizada hasta el momento. Lo que encontraron fue un entorno sumamente hostil. Hambre, escasez de recursos y un terreno demasiado pantanoso para un asentamiento humano tan importante. 5 años después, no quedaba nada. Sin embargo, 40 años más tarde, Buenos Aires volvió a ser fundada, pero durante 2 siglos se enfrentó a una existencia sumamente difícil, tan difícil que muchas veces se pensó que podía desaparecer. Cómo una ciudad tan poco viable, que tuvo que ser fundada 2 veces, llegó a ser lo que es hoy. ¿Queda algún rastro de la primera Buenos Aires? ¿Se habrá fundado en Parque Lezama como muchos sostienen? Seguir las huellas de su primer fundador, don Pedro de Mendoza, es ir en busca de una ciudad perdida. La primera fundación de Buenos Aires todavía es un misterio. Es posible que Pedro de Mendoza no haya venido a fundar una ciudad, sino un asentamiento temporario desde donde explorar la región. Otra cuestión que está en duda es la ubicación de ese primer asentamiento. La hipótesis de que fue en Parque Lezama no tiene sustento histórico ni arqueológico. Es tan solo una idea sostenida por un grupo de historiadores. Hola Carolina. ¿Cómo estás? Bueno, con este tema de la búsqueda del primer asentamiento de Buenos Aires, ¿no? La ubicación exacta de los sitios donde probablemente o donde se cree que se fundó la primera Buenos Aires. ¿Y cuáles son esas hipótesis? Mirá, hay varias. Ninguna se ha sostenido a lo largo del tiempo. Se ha creído posibles varios lugares, desde Plaza San Martín hasta el Tercero del Sur, la calle Chile, el Parque Lezama. Se han planteado distintas hipótesis, pero evidentemente ninguna se sostiene. ¿Y entonces por qué siempre se sostuvo que Buenos Aires se había fundado en Parque Lezama? Por una ordenanza municipal. En 1936 había que celebrar los 400 años, se formó una comisión de historiadores, juntaron todos los papeles que había, y realmente no había ninguna prueba fehaciente. Había algunas referencias geográficas que podrían ser discutidas sobre cómo se entraba al río, la forma del riachuelo, etc. Pero ninguna de ellas es contundente y terminante. Parque Lezama fue elegido por los historiadores en los festejos del cuarto centenario de la llegada de esta expedición. Era un momento de alza de la cultura y
española en nuestra ciudad, sobre todo una vuelta al hispanismo, una recuperación de la tradición hispánica olvidada durante muchos años. Y es en ese momento que se piensa en el Parque Lezama porque era un sitio alto, porque estaba cerca del riachuelo y que podía haber sido el lugar elegido por esos hombres para desembarcar. Los historiadores de la comisión plantearon por lo menos 4 posibles lugares para la primera Buenos Aires. Una de las hipótesis más fuertes la ubicaba en Chile y Defensa, en el corazón de San Telmo. Bueno, nos vamos acercando a uno de los sitios donde se planteó como hipótesis que se fundó la primera Buenos Aires. Sí, estamos en el Tercero del Sur, ¿no? El famoso San Juan de Granados, que era un arroyo que se formaba en las épocas de lluvia. Y en el siglo XVIII, frente a las desventajas que aparecían para cruzarlo, se decidió rellenarlo con basura. Desde hace 25 años que venimos excavando esta zona. Prácticamente todas estas manzanas, de una forma u otra, ya fueron excavadas. Y aunque parezca increíble, nunca pudimos encontrar nada que nos pruebe que aquí se fundó Buenos Aires. La hipótesis que nos habla del asentamiento de Mendoza en este lugar es de Cardoso en 1911, y él tomaba como referencia que esto era una meseta conocida en la época colonial como Altos de San Pedro por la parroquia cercana de San Pedro González Telmo, y que esto permitía, junto con este arroyo, pensar en este arroyo como posible entrada de los barcos, pero el poco caudal que tenían haría imposible la entrada de barcos a esta zona. Bueno, vamos llegando a la esquina de Defensa y Chile, esta esquina donde tanto se dijo que pudo haber sido uno de los lugares de la fundación de Buenos Aires. Lo que me extraña es que si se excavó todo esto, si todos los lugares que tanto hemos hablado y visto, ahí no está, ¿qué nos queda? ¿Qué sabemos realmente de esta primera Buenos Aires? Y salvo el relato de Ulrico Smith, nada más, porque fuentes documentales sobre el asentamiento de Mendoza no encontramos, porque en 1541 se mandó la orden del despoblamiento de la ciudad, o del asentamiento, mejor dicho, y en esta toda la documentación se trasladó a Asunción. Y en 1545 la ciudad de Asunción tuvo un incendio muy grande donde la documentación se perdió. Y lamentablemente en el archivo de Indias, salvo que alguna vez aparezca algún legajo perdido, hay casi nada de referencias a esta expedición. La falta de evidencias físicas y documentales sobre la Buenos Aires de Pedro de Mendoza no hacen más que aumentar el misterio. Otra de las hipótesis sobre su fundación nos lleva a un lugar emblemático de la ciudad, el barrio de La Boca. Sandra, ¿qué hacemos acá en la Vuelta de Roche? Y porque algunos historiadores proponen que en este lugar estuvo el primer asentamiento de Mendoza. Y vos sabés que estamos en el Valle del Riachuelo, que es una de las zonas más bajas de la ciudad, y en verdad este lugar ha cambiado totalmente a lo que nosotros observamos hoy de lo que fue en el siglo XVI. Pero que era diferente. Claro, esto era un delta. Y hoy tenemos indicios de esas islas con Islas Maciel, Isla de Marchi, pero en verdad la mano del hombre con la rectificación que hizo al curso del riachuelo, que era hiper sinuoso para hacerlo más navegable, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hizo que el riachuelo cambiara totalmente de fisonomía y el antiguo cauce no es el que nosotros hoy vemos. Para poder encontrar el lugar del primer asentamiento, primero lo que tenemos es que reconstruir lo que fue la naturaleza de toda esta zona, ¿no? Es muy importante para los historiadores conocer la geomorfología de este espacio para poderlo contrastar con las fuentes históricas, que son muy vagas en las descripciones y que hoy no las identificamos. Y además, esto nos permitiría de alguna manera acercarnos más a dónde realmente estuvo la Buenos Aires de Mendoza.
Si aceptamos algunos relatos históricos, cuando excavamos Parque Lezama y sus inmediaciones tendríamos que haber encontrado muchas evidencias. Restos de una aldea con arquitectura de adobe, vestigios de cultura material del siglo XVI, cientos de cuerpos enterrados. Sin embargo, no encontramos nada. ¿Dónde estaban los restos de la Buenos Aires del siglo XVI? En algún lugar de la ciudad, pero no en Parque Lezama. La gran pregunta es, ¿Pedro de Mendoza vino con la intención de fundar una ciudad o solo fijó un asentamiento temporario desde donde poder explorar la región? Además, ¿por qué eligió desembarcar en el sur, un lugar barroso y de aguas poco profundas, cuando las costas del norte eran más firmes y rocosas? Si bien este lugar era el menos apto para fundar un asentamiento estable, mantenía alejados a los conquistadores españoles de sus mayores enemigos, los portugueses, aunque no contaron con un factor importantísimo, la precariedad del entorno. No había flora ni fauna como para alimentar a un grupo tan numeroso e improductivo. Más de la mitad de la expedición murió de hambre. El resto volvió a España o se fue hacia el norte recorriendo el litoral. Hacia 1540, aquí no quedaba nadie. Encontrar la primera Buenos Aires es uno de los grandes desafíos que hoy tiene la arqueología y la historia. Lamentablemente los documentos escritos no nos terminan de decir dónde fue. La arqueología, desgraciadamente, pese a haber hecho ya más de 100 excavaciones, bastante más por cierto, todavía no se encontró un contexto del siglo XVI donde podamos trabajar con certeza. ¿Qué fue lo que pasó? Probablemente la geomorfología cambió totalmente. Buenos Aires, en especial la zona del Riachuelo, la zona baja, no es lo que fue antes. Ha desaparecido esa gran bahía, ese enorme delta. Hoy se ha rellenado la boca, ha cambiado profundamente el territorio. Esto hace que sea extremadamente difícil poder ubicar el sitio exacto del primer asentamiento de Buenos Aires, pero no es imposible. Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, triturado. Las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente. Es probable que en los relatos de los primeros viajeros e historiadores del Río de la Plata se haya querido poner énfasis en las penurias que debieron soportar los fundadores de Buenos Aires. Con hambre o sin él, lo más factible es que la Buenos Aires de Pedro de Mendoza no haya sido ni siquiera un proyecto de ciudad, sino tan solo un campamento militar, una cabecera de puente desde donde explorar la región y ponerse a salvo de los portugueses. La historia de Buenos Aires comenzó de una forma más modesta. Al principio, solo era un pequeño asentamiento frente a la inmensidad del río. Quizás con pocas oportunidades de dejar algún tipo de desperdicio como para atestiguar su existencia arqueológica. Hasta hoy en día, en lo que creo que son bastante más de 100 sitios excavados, nunca pudimos encontrar materiales de esa cronología, es decir, objetos que hayan sido usados entre 1536 y 1541. Tenemos cerámicas indígenas, incluso bastante más antiguas, materiales, por ejemplo, usados por los indígenas guaraníes, incluso algunas también pampeanas, que sin lugar a dudas no son españolas, pero que están aisladas, que forman unidades o que vienen mezcladas con objetos españoles o europeos bastante posteriores. Tenemos muchos materiales de los siglos XVII, XVIII, XIX, en este caso incluso, bueno, es una vieja botella de Grés fechada hacia 1880, pero lo que no tenemos es esa correlación, esa superposición, esa unión entre lo indígena y lo español
para la mitad del siglo XVI, que es lo que estamos buscando. Para 1580, la principal ciudad de la región era Asunción, fundada en 1537 por un miembro de la expedición de Pedro de Mendoza. Pero la población criolla crecía y hacía falta ir a buscar nuevas tierras. Es así que en el verano de ese año, Juan de Garay salió de Asunción junto a 200 familias de guaraníes, 76 familias de colonos y 39 soldados. El 29 de mayo ya estaban tocando la boca del riachuelo. Y 2 semanas más tarde, Garay llevaba a cabo la primera y única fundación de Buenos Aires. Es decir, que fundación, lo que se dice fundación, hubo una sola, que es la que nos queda hasta hoy en día, que es la de Juan de Garay en 1580. Exacto, que llevó a cabo la ceremonia que establecía la Real Ordenanza de 1573. Y nosotros la tenemos representada por un cuadro que encargó la entonces municipalidad, que es de Moreno Carbonero, donde lo representa él con la espada, señalando el tronco sin ramas que representaba la justicia. ¿Sabes, Daniel, que volver a fundar Buenos Aires presentaba muchos desafíos? Porque en verdad el lugar no presentaba una actividad económicamente redituable. Buenos Aires, como la pampa y granero del mundo, se va a convertir a fines del siglo XIX. En el periodo de la fundación de la ciudad, el porqué de esta fundación tiene que ver con una estrategia de la colonia española de impedir el avance portugués, y además porque se pensaba en principio que la ruta hacia el Atlántico era mucho más viable para la salida de plata de Potosí. Es decir, plata de contrabando, de eso estamos hablando. En verdad sí, desde 1595 que se cierra el puerto de Buenos Aires hasta la apertura del Reglamento de Libre Comercio, todo el movimiento comercial del puerto de Buenos Aires es de comercio ilícito. Bueno, pero no sé, me imagino que los comerciantes en Lima debían estar obsesionados con que la ciudad de Buenos Aires desapareciera de la tierra. Exactamente, por eso Buenos Aires era una aldea muy pobre, no tenía mayor crecimiento, porque no tenía una actividad económica redituable. Es decir, era casi una ciudad inviable si no hubiera sido por este tipo de factores. Claro, el contrabando era lo que permitía de alguna manera la vida en la ciudad. A pesar de que los primeros años de Buenos Aires fueron extremadamente difíciles, la ciudad sobrevivió y en 1880 se convirtió en la capital del país. A 300 años de la llegada de Garay, la ciudad comenzaba a cambiar drásticamente, como si viviera una tercera fundación. La arquitectura, la organización del espacio, el diseño de las calles, todo era nuevo y avanzaba borrando lo anterior. Pero lo que más cambió fue la relación de la ciudad con el río. Y estamos frente al río, en uno de los pocos lugares de la ciudad en que todavía se lo puede ver, apreciar o la gente puede venir. ¿Qué te hace pensar ver esto en una ciudad que se dio vuelta, ¿no? Una ciudad que empezó a negar el río en algún momento cuando se fundó y cuando vivió en relación al río, y en un momento se transforma en una ciudad mediterránea. En realidad, la idea de que Buenos Aires le dio la espalda al río es una visión retrospectiva, a partir de una valorización creciente del río como paisaje que nace en el siglo XX y avanzado el siglo XX, en la década del 20, del 30 sobre todo. Porque en realidad a Buenos Aires le tocó la parte, digamos, mala del río, ¿no? Quien conozca Montevideo lo sabe perfectamente. Digamos que el río de la Plata, todo lo que es, digamos, el barro que viene desde el río Paraná, desde el norte, etcétera, lo deposita sobre la costa de Buenos Aires,
mientras que sobre la costa de Uruguay tenemos piedra, arena, etc. La costa de Buenos Aires siempre fue un problema para Buenos Aires, la sudestada, la canalización, es el puerto más caro del mundo porque tiene que estar permanentemente siendo canalizado. Por lo tanto, yo diría que a lo largo de la historia de Buenos Aires el río fue más un problema. Entonces, en realidad, la ciudad siempre buscó protegerse del río. ¿Vos crees, Adrián, que en 1880, con la federalización de Buenos Aires y por ende la creación del conurbano, es decir, lo que queda dentro y lo que queda afuera, Buenos Aires es fundada por tercera vez? En realidad es un cambio muy, muy importante. Fundación da la idea de un nuevo comienzo, ¿no? Y las ciudades siempre tienen una relación compleja con su propia historia. Es difícil que se olviden de su propia historia para volver a nacer. Pero lo que sí es cierto es que la capitalización implicó una concentración de capitalidades. Y uno podría decir de alguna manera que el centenario en 1910 lo que está celebrando son esos 30 años. Aunque 1910 conmemora el 1810, en realidad lo que Buenos Aires estaba mostrando era la vidriera al mundo de esos 30 años tan exitosos. Ese Buenos Aires del centenario, ese Buenos Aires del 1910 está viendo llegar a través de Buenos Aires, de la capital, de un puerto que está puesto bien central, ¿no? Debajo de la misma casa de gobierno, y hay un hotel de inmigrantes que también está puesto en ese puerto. Está viendo llegar decenas de miles de personas que están viniendo desde todo el mundo, en su mayoría probablemente italianos, españoles, gente de todos lados, salvo del África negra, obviamente, por cuestiones raciales. ¿Qué nos puedes contar de ese Buenos Aires? Bueno, en principio que producen uno de los momentos más fascinantes de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si uno piensa que en 1910 más del 50% de la población de Buenos Aires era extranjera, y si uno piensa que como los extranjeros eran casi todos hombres jóvenes, en el espacio público ese porcentaje subía exponencialmente, es decir, que si uno tomaba un tranvía era posible que 7 de cada 10 de las personas que viajaban fueran extranjeras, hablando en muchas lenguas. Uno se da cuenta que era una ciudad extraordinaria, extraordinariamente interesante, extraordinariamente rica, extraordinariamente compleja. Hoy está naturalizada la idea de Buenos Aires como ciudad europea. En ese momento esos no eran vistos como europeos, eran vistos como africanos, más parecidos, digamos, que como europeos, y eran rechazados por las costumbres, por el olor, por los idiomas que hablaban, porque destruían cualquier posibilidad de imaginar la construcción de una identidad nacional. En Buenos Aires, los hijos de los inmigrantes fueron argentinos, y esa fue la escuela, fue la sanidad pública, fue la movilidad social, un nacionalismo aplicado a la integración y no a la exclusión, y fue la ciudad también. El barrio popular en la Buenos Aires de la década del 10, de la década del 20, le da al inmigrante la vía de integración al sistema sociopolítico que todavía el sistema electoral no le daba, que el sistema electoral le empezó a dar en la ciudad después de 1916 con el triunfo del radicalismo. Esta heterogénea inmigración que viene de todo el mundo, obviamente, bueno, en la ciudad queda claro, en la arquitectura. La arquitectura en todo el mundo estaba en un momento de transición que en estilos arquitectónicos se llama el eclecticismo. El problema es que aquí además estaban las colectividades extranjeras a las que le iba bien económicamente y que muchas veces convocaban a los arquitectos de su propia nacionalidad, italianos, ingleses, franceses, a hacer sus propios edificios representativos. Entonces, la Avenida de Mayo, por decir algo, empieza a ser el cocoliche arquitectónico. Empieza a ser una especie de baile de máscaras, así se le decía al eclecticismo, empezando en París, en todas partes del mundo, pero acá empieza a traducir también la idea de la imposibilidad de una arquitectura argentina, de una arquitectura nacional, porque están estos edificios que son italianizantes, o que son hispanizantes, o que son distintas cosas. Y es recién en 1910 donde esta idea de la Buenos Aires europea comienza a cuajar gracias a la mirada externa, que no ve esas sutilezas que los locales ven y dicen, bueno, esta es una ciudad ecléctica como las ciudades europeas.
Aunque parezca inconcebible, Buenos Aires es una de las pocas ciudades de nuestro continente que no tiene su sitio fundacional. Si el primer asentamiento lo hace Pedro de Mendoza en 1536, no tenemos la más remota idea de dónde fue. Hasta el día de hoy, una serie de mitologías sin ningún sustento científico la han ubicado, por ejemplo, en Parque Lezama, y hasta le levantaron un monumento. ¿Basadas en qué? En que los españoles debieron haber tenido un sitio con buena vista y con buenos aires. No hay ningún rigor en las determinaciones. Por eso es imprescindible que la arqueología dé su palabra en la búsqueda de esa ciudad. Buenos Aires fue una ciudad que enfrentó su destino de desaparición y logró revertirlo. En la máxima adversidad, en los peores momentos, siguió creciendo. A veces como quiso, a veces como pudo. Los siglos fueron pasando. La ciudad fue cambiando de tamaño. Cambiaron sus habitantes. Resistió a las peores enfermedades. Abrió los brazos a nuevos visitantes. Fue forjando sus propios mitos y sus propios líderes hasta el día de hoy. Como arqueólogo, siento que bajo este suelo todavía queda mucho por descubrir, por recuperar de la memoria de esta ciudad. Ojalá que la arqueología algún día pueda contestar todas estas preguntas. En eso estamos trabajando.